en esta tarde. Estamos en esta serie, ya casi estamos por finalizar. ¿Cómo le está yendo con su libro Una vida con propósito? ¿Le está yendo bien? Sí, Dios le está ministrando. Qué bueno, no deje de hacerlo. Recuerde, si te atrasas, no te atrases, no te quedes ahí. Ponle un separador por ahí, un post-it por ahí, ponle un papelito y continúa para seguir juntos con esta devocional. Y ya te vas a dar cuenta que ya el libro se te va a quedar para ti. Y ya lo vas a poder retomar esas partes que no alcanzaste a leer. Muy bien, solamente me quedaron 4 bosquejitos para alguien que quiera apuntar. Venga, hermana, por ello. Venga, hermana Paula. Sí, sí. A ver, ok. Me quedan dos. A los que les gusta apuntar. ¿A quién le gusta anotar, hacer anotaciones? Solamente me quedaron 2 bosquejitos. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, ¿sí? Bien. Bueno, me quedó uno. Si usted le gusta anotar, hacer anotaciones de las predicaciones, usted puede, me quedó uno. Son gratis. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar con esta serie. Estamos en esta serie, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Dios nos está ministrando la razón por la cual estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, y hemos estado aprendiendo que son 5 propósitos por los cuales Dios nos salvó y nos dejó aquí en la tierra. Y cuando tú conoces estos 5 propósitos, tú te vas a dar cuenta que tu vida no tiene por qué estar sin sentido, sin dirección. No. Tú, cuando entiendes estos 5 propósitos, sabes que tu vida tiene sentido, tu vida tiene dirección, tu vida tiene propósito. Y si tú estás aquí es porque Dios te puso aquí, y son bajo estos 5 propósitos. Y vimos que Dios nos ha puesto en esta tierra para amarlo, para conocerlo, y ese es el propósito de la adoración. En segundo lugar, vimos en esta semana que Dios nos puso en esta tierra para pertenecer a una familia, para amarnos los unos a los otros. Y este es el propósito de la comunión, ¿sí? Del compañerismo. En tercer lugar, en esta semana vimos que Dios nos puso para ser como Cristo. ¿En cuanto a qué? No como Dios, lo aclaramos eso bien, ¿verdad? No somos dioses, jamás lo seremos, pero ser como Cristo en su carácter, en tener las virtudes, los valores de Cristo. Y hoy vamos a aprender que fuimos creados para servir. Fuiste creado para servir. Y bueno, quiero dejarle el lugar a una mujer hermosa, muy hermosa, para que ella nos comparta la palabra de Dios. Y dejo el lugar a la pastora Lili, que ella va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos todos a la casa de Dios. Ya le había pedido al pastor, ya quería predicar. Y me da mucho gusto estar en esta mañana con ustedes. Antes de comenzar a ver este cuarto propósito, quiero darles un anuncio, una invitación para todos los papás, para todos los jóvenes. Saben que este mes de marzo las oraciones van a ser a favor de nuestros jóvenes, o son a favor de los jóvenes. Y los invito a todos, sobre todo a los papás de los jóvenes, que vengamos, que pongamos en las manos de Dios a los jóvenes y a toda la iglesia yo sé que a toda la iglesia nos importan los jóvenes, ¿verdad? Entonces vengamos, aunque no tengamos jóvenes, y pongamos en las manos de Dios a los jóvenes. Hoy en la mañana, ¿saben qué? Nosotros tenemos juntas de líderes, y una joven nos decía, es que en la escuela todos andan con santería, con tantas cosas, con la brujería moderna, con la nueva era. Entonces, ¿cómo necesitamos poner en las manos de Dios a nuestros jóvenes?
Así que yo les invito a que se vengan miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana y oremos juntos por las necesidades de nuestros jóvenes para que Dios salve, para que Dios mantenga firme a los jóvenes, que ellos nunca se aparten de los caminos de Dios. ¿Qué les parece? Bien. Ok, entonces vamos a ver este cuarto propósito, que es, fuiste formado para servir a Dios. ¿Sabe que el día que hicimos elecciones en el mes de diciembre, terminamos haciendo un acto simbólico que fue que los líderes fuimos a los lugares y les limpiamos los pies a los hermanos de la iglesia? ¿Recuerdan ese acto, hermanos? Entonces, eso que hicimos fue porque queríamos empezar el año sirviendo y que todo el año nosotros sirviéramos. Y saben que hoy vamos a aprender 3 cosas bien importantes. La número 1 es, más bien contestaremos a 3 preguntas. ¿Por qué servimos? ¿Por qué servimos? ¿Con qué actitud debemos de servir? ¿Y qué se requiere para servir como Jesús? Sabe que hubo un artista muy famoso, usted sabe de él, y este artista famoso a nivel mundial, que aún después de muertos sus discos siguen siendo grandes éxitos, su esposa en una entrevista mencionó, y les estoy hablando, su esposa en una entrevista mencionó que él nunca llegó a adaptarse a lo que debía hacer ni a su propósito en la vida. Esta persona, este grande hombre exitoso, llamado Elvis Presley, su esposa decía de él que nunca llegó a adaptarse a su propósito, a lo que él quería hacer en la vida. Sabe que su mamá era cristiana y él compuso un canto muy bonito. Entonces dice que él, su anhelo era servir y no sabía, y él decía, yo creo que yo fui llamado a ser un predicador, yo fui llamado a llevar las almas a Cristo, yo creo que yo fui llamado a algo que todavía no descubro. Y él se murió triste, él se murió en agonía porque nunca cumplió el propósito de su vida. Entonces estamos aquí para nosotros servir a Dios. Dice la Biblia en Efesios 2:10, no sé si... Efesios 2:10, ahí tienen en sus hojitas este versículo y lo vamos a completar. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto quiere decir que Dios te creó para que tú hicieras una contribución, no solo para consumir. No solo venimos a este mundo para ser consumidores, para dame, sino para que nosotros hagamos una contribución a este mundo. Si nosotros estamos con una actitud consumista, va a haber un vacío en nuestro corazón, porque fuimos llamados para dar, fuimos llamados para aportar. Y esto es bien importante que nuestros hijos lo entiendan. En medio de tiempos donde se dice de que dame, yo necesito, yo ocupo, yo debo de tener, ¿verdad? Que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que ellos están aquí en esta tierra para dar algo, para aportar. Lo importante en esta vida no es la duración de nuestra vida, no es cuánto duramos, cuántos años vivamos. Lo importante en esta vida no es la duración, sino la donación de nuestra vida. ¿Cuánto vamos a donar? ¿Cuánto vamos a dar? ¿Cuánto vamos a dar a los demás? Tenemos que dar algo a cambio. Dios nos creó para dar algo a cambio, para aportar algo. Siempre que Dios nos asigna una tarea, nos equipa para realizarla. Fíjense lo que la Biblia dice acerca de esto. En Job capítulo 10 versículo 8, ahí lo tienen en sus hojitas para que sigan llenando, dice: tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Sí, los que estamos leyendo el libro sabemos que viene mucho la palabra forma. Forma. No sé si ya salió en los días pasados. Si no, ahí le van a ver la palabra forma. ¿Por qué la palabra forma? Porque la palabra forma tiene 4, es como un acróstico. Entonces la F significa nuestra formación espiritual, tu formación espiritual. La O, las oportunidades. La R, los recursos. La M, mi personalidad. Y la A,
tus antecedentes. Entonces, en este versículo que veíamos decía la palabra forma, ¿verdad? Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Y esa forma es parte tuya solamente. Tú vas a tener tu forma, cada uno de ustedes tiene su forma y es muy diferente de cada una. Es nuestra singularidad. Entonces Dios nos creó para que nosotros sirvamos de acuerdo a nuestra singularidad. De acuerdo a tu singularidad vas a servir. Entonces Dios te dio dones, talentos, capacidades, Dios te dio experiencia, Dios te dio todo para que tú lo aportes y sirvas para eso. Cada quien puede servir a Dios. No hay alguien que no pueda servir a Dios. No hay alguien que no pueda servir en esta vida. ¿Sabe que estamos descubriendo? Ahí viene en el libro algo que yo dije, wow, ¿cómo es posible? Pero sí. Dice que la mayoría de nosotros tenemos más de 50 dones y talentos que podemos servir para otros, que podemos dar para el servicio de otros. A lo mejor es saber escuchar, a lo mejor es, si tú sabes, eres bueno para hablar, predicar la palabra de Dios, a lo mejor tú cocinas, a lo mejor eres bueno con las manos, con las manualidades, lo que sea que Dios te haya dado, son muchas, no es nada más un talento o un don lo que tienes. Y a lo largo de la vida lo tenemos que ir descubriendo. Entonces, nuestro propósito es servir a Dios mediante el servicio a los demás. Ese es nuestro cuarto propósito y ese es el ministerio que todos tenemos. La Biblia dice en Mateo 20:28, tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, recuerden que les decía que vamos a contestar a 3 preguntas. Ahí está el versículo. Y la tercera pregunta era, ¿cómo servir como Jesús? Aquí nos da el ejemplo de cómo debemos de servir. Jesús nos dijo, Jesús nos mandó, Jesús nos manda esta encomienda. Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir. No venimos a este mundo, es rico, ¿verdad?, que nos sirvan. Es rico que nos sienten y venir y que venir aquí a la iglesia y que todo ya esté listo, las luces encendidas, la refrigeración cuando hace calor, los baños limpios, que todo huela rico. Pero todo eso llevó un trabajo previo. Llevó un equipo de personas, un equipo de servidores que están dispuestos, el que te echa la gel, el que limpió, el que conectó los aromatizantes, el que puso los conitos de agua, el que trajo el garrafón de agua. ¿Se fija? No estamos aquí nada más para sentarnos, sino para ser parte de esto que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, tu actitud determina tu madurez. Tu forma es tu singularidad, pero tu actitud en el servicio, ¿cómo sirves? ¿Cómo sirves cuando no tienes ganas de servir o cuando no es cómodo servir? Ahorita vamos a ver eso, determina nuestra madurez. Fíjense, algo bien importante que descubrimos en el servicio es que nosotros como seres humanos buscamos algo en nuestra vida, buscamos llenar nuestra vida. Y buscamos tener una autoestima saludable, buscamos tener dignidad, tener importancia ante los demás. Entonces muchos de nosotros lo pensamos que es si tenemos una estabilidad económica, si somos exitosos ante la vista de la gente. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? La autoestima no es el éxito que tú llegues a tener o la riqueza o los bienes que tengas, porque si eso lo determinara tu autoestima, cuando miráramos a otro que tiene más, siempre va a haber alguien que tiene más. Siempre va a haber alguien que tiene un mejor carro, una mejor casa, una mejor posición. Entonces nuestra autoestima se desbarataría por completo, ¿verdad? Pero la autoestima tiene que ver con nuestro servicio, con el servicio que nosotros damos. Y ¿sabe? Me encanta este versículo que dice, Jesús dijo que debíamos entregar la vida para encontrarla. Eso nos habla del servicio. Entregamos nuestra vida para encontrar, para descubrir el propósito que Dios tiene, para conocer que hay un propósito, para sentirnos plenos en Él.
Entonces vamos a ver cuáles son estas características que nosotros debemos de tener para servir, no de acuerdo a nosotros lo que pensamos del servicio, porque nosotros nos equivocamos, porque nosotros somos muy fáciles de decir, no, pues esto sí, esto no, o no me siento preparado, no me siento listo, pero vamos a ver cómo es el servicio como Dios quiere y tomando el ejemplo de Jesús. Entonces la Biblia dice en Mateo capítulo 20, versículos del 30 al 32. Ok, nos regresamos poquito. Para servir a Dios, lo primero que debemos de hacer es estar disponibles. Eso es lo primero que debemos de hacer para servir como Jesús quiere que nosotros vivamos. Vamos a ver este versículo que viene en Mateo 20 del 30 al 32. Dice, 2 ciegos al oír que pasaba Jesús gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y lo llamó. Jesús estaba disponible y Jesús nos enseña con su ejemplo que tú y yo debemos de estar disponibles ante la necesidad de los demás. Jesús no es que él iba a sanar a los ciegos, él pasaba por ahí, ¿sí? Él pasaba por ahí. 2 ciegos al oír que pasaba Jesús. En la Biblia hay muchísimas de este tipo de situaciones en las que Jesús, en las que al parecer se interrumpía lo que Jesús iba a hacer. Sí, Jesús iba a Galilea y de repente le salen unos enfermos. Jesús iba a Galilea cuando le era necesario pasar por Samaria, que no quedaba por ahí y pasó por ahí para encontrarse con la mujer samaritana, pero él iba a otro lugar, él no iba con la mujer samaritana, él tenía que llegar a otro lugar cuando es interrumpido por la necesidad. Jesús pasaba por una aldea cuando de repente le salen 10 leprosos y le piden que tenga misericordia de ellos. Jesús iba caminando cuando de repente el endemoniado gadareno pasa por ahí y le dice, y se encuentra con él y le habla. Jesús iba caminando cuando el ciego Bartimeo le grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús iba en Naín, en un lugar que se llama Naín, cuando de repente iba una procesión, iba una mujer viuda con su hijo y le cuentan la historia, mira, le dicen sus discípulos, mira, allá va aquella mujer que es su único hijo, el que murió, es lo único que tiene. Entonces dice la Biblia que Jesús se compadeció de ella y fue a aquel lugar. Interrumpió lo que él iba a hacer, sus planes, el camino por donde iba, para llegar a la necesidad. Entonces eso nos enseña que así debemos de ser tú y yo. Jesús lo habían invitado a comer un gobernador, cuando de repente allí había un enfermo. Jesús pudo haber dicho, espérame ya que coma, o me invitaron, o estoy en un lugar, o no sé, o no hacer caso. Pero él decidió interrumpir su comida para ir a la necesidad. La parábola del buen samaritano también es un ejemplo de eso. Cuando a un hombre lo asaltan en el camino y lo dejan malherido y él se queda ahí, pasa un sacerdote porque iba de camino, o sea, no es un lugar al que vas a llegar. El sacerdote iba, lo ve y sigue de largo. El levita pasa, lo ve y sigue de largo. Pero llega el buen samaritano, llega aquel hombre, un samaritano que no iba a ese lugar, que no era su asunto, ayudar a aquel hombre, pero por la misericordia que sintió y el amor que sintió, lo ayudó, lo llevó, pasó un día con él. O sea, se le quitó un día a lo mejor de trabajo o un día de lo que iba a hacer para ir, para estar con él, y después de que pasó ese día con él, le da dinero al hombre donde lo había dejado y le dice que lo siga cuidando y que él después le pagará. Entonces, cuando nosotros servimos, estamos disponibles y estamos dispuestos a ser interrumpidos. Y no vemos las interrupciones como algo tedioso, sino que vemos el plan de Dios.
¿Cuántas veces no vamos de camino y se nos descompone el carro y nos enojamos, ¿verdad? Somos tentados a enojarnos y a decir, ay, ¿por qué me pasaron estas cosas? Pero no nos damos cuenta que Dios quizás nos quiso detener por algo, porque había una necesidad ahí, porque había una persona que necesitaba de Jesús, porque había una persona que necesitaba comida, porque había una persona que necesitaba una palabra de ti. Entonces nosotros como hijos de Dios no tenemos que ver las interrupciones como algo que nos causen enojo, molestia o que digamos es una distracción, sino lo tenemos que ver como una oportunidad. Precisamente Dios trabaja mucho conmigo en esto porque el pastor sabe eso, que una de las cosas que me causa molestia es eso, que las cosas se salgan del plan que yo tengo en el día. Entonces yo ya tengo mi día planeado y si pasa algo me genera molestia. Y descubrir esto dije yo, sí es cierto. O sea, son oportunidades. ¿Cuántas veces tenemos planes, a lo mejor hasta las amas de casa, limpiar, lavar, cocinar y esto y terminar tales cosas en el día? Pero nos llega visita. ¿Y tú cómo lo tomas? ¿Tú cómo lo tomas? Es una oportunidad para nosotros bendecir a esas personas y para ser bendecidos también. ¿Saben qué? Nuestra agenda, nosotros tenemos una agenda, pero Dios quiere que nosotros llevemos la agenda de Dios. Así que siempre acuérdate de la agenda de Dios. Cuando se interrumpan tus planes, cuando pase algo imprevisto, es la agenda de Dios la que quiere estar en tu día. La agenda de Dios es la que va a dirigir nuestras vidas. Y dice en Proverbios 3:23, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Entonces eso nos habla de estar disponibles, de que se interrumpan nuestras cosas para llevar la agenda de Dios. Pero hay algunos enemigos de esto. Hay algunas cosas que pasan que nos hacen olvidarnos del plan de Dios en nuestra vida o de cómo servirle con excelencia. Hay muchas veces estamos en una lucha en el servicio y vamos a ver cuál es el primero de todos. Dice, el primer enemigo del servicio o el primer obstáculo es el egocentrismo. La Biblia dice en Filipenses 2:4, olvídense de ustedes mismos lo suficiente para que extiendan una mano ayudadora. ¿Cómo nos cuesta trabajo esto? Porque nuestra naturaleza pues quiere nuestros deseos, quiere nuestras necesidades, quiere hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces anteponemos nuestra necesidad o anteponemos cosas, por ejemplo, a nuestra vista, como les decía en el servicio, a nuestra vista nosotros podemos decir, no, pues que alguien más se encargue de este trabajo, no es lo mío, no es mi área. O podemos decir, es que estoy muy cansado o después lo voy a hacer, pero Dios quiere que nosotros lo hagamos y que dejemos el egocentrismo a un lado. Entonces que cuando nosotros dejamos el egocentrismo, dejamos nuestra comodidad. A veces hay situaciones que son incómodas, pero nosotros tenemos que entender que eso es parte de nuestro servicio a Dios. Muchas veces nos va a incomodar, muchas veces no es fácil, muchas veces tenemos que, más bien, implica un esfuerzo. Como las maestras que ayer vinieron a hacer el aseo. Dejaron cosas, dejaron actividades que tenían que hacer. Implicó un esfuerzo venir todas aquí. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas, porque los 6 maestros de niños estamos haciendo una actividad con los niños en el ministerio infantil, niños, adolescentes, los de cuna. Queremos que ellos también sepan que ellos pueden servir a Dios, que ellos amen la casa de Dios, porque si ellos aman la casa de Dios, yo sé que eso va a impactar sus corazones y cuando sean grandes no se van a apartar. Pues la semana pasada vinimos los maestros de preadolescentes con los preadolescentes. Primero
les enseñamos la importancia de amar la casa de Dios, por qué venimos, por qué servimos. Y les dijimos, cuando ustedes estén haciendo el aseo, ustedes estén orando. Y ustedes digan, Señor, así como tú limpias este lugar, limpia nuestros corazones, bendice este lugar, que recibamos tu palabra, que todo el que venga por primera vez te conozca a ti, que jóvenes vengan, que niños vengan. Y ellas estaban muy calladitas. Después vino una hermana, entró una hermana y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Limpiando y bien tranquilitas, bien calladitas, porque ellas estaban orando mientras ellas limpiaban, mientras ellos. Entonces es una bendición. Y ayer que vinieron los 6 maestros de niños de 6 a 10 y vinieron niños también, y se les enseñó la importancia de orar. Y les voy a decir un secreto. Ese plan que teníamos de hacer el aseo, pues resulta que lo teníamos agendado mi hermana líder y yo hasta mayo. No sé si la hermana se acuerda. Lo teníamos hasta mayo, pero resulta que nos equivocamos y lo pusimos ahorita lo pusimos. Pero ¿saben qué? Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca porque Él nos iba a enseñar acerca del servicio. El segundo obstáculo que impide que Dios nos use es el perfeccionismo. La Biblia dice en Eclesiastés 11:4, si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. Nunca lograrás nada. Entonces, nosotros estamos buscando condiciones perfectas. No va a haber condiciones perfectas. Tenemos que hacer las cosas en el tiempo que Dios nos lo marque, porque no va a haber condiciones perfectas. Y fue lo que les pasó a estas personas que querían servir a Jesús y que dice, sí te quiero servir, pero deja que primero me despida de mi padre. Sí te quiero servir, pero deja que primero entierre a mi padre. Nosotros ponemos condiciones, pero el tiempo no podemos esperar a que ocurran las condiciones perfectas porque nunca van a ocurrir. Tenemos que hacerlo cuando Dios nos lo pida. Nosotros podemos decir, le voy a servir ya que mis hijos crezcan, ya que dé a luz, ya que tenga mi bebé, ya que tenga una estabilidad económica, entonces sí, voy a apartar tiempo para venir y servir a Dios. Ya que me jubile, voy a servir a Dios. Ya que estoy bien joven, ya que esté un poco más mayor, pues quiero disfrutar mi vida. Podemos decir muchas cosas, soy un joven apenas, soy un adolescente. Ya que me case, voy a servir a Dios. Pero el tiempo para servir a Dios es hoy. El momento para servir a Dios es hoy. Quizás tú estás en la cima de tu carrera, de tu profesión o haciendo algo, pero Dios te está inquietando y uno tiene que obedecer. Porque a mí me llama la atención los misioneros que han dejado todo por servir a Dios. Y ellos muchas veces estaban en el momento cúspide de su vida. Y a lo mejor no eran las condiciones perfectas para que ellos dejaran todo, pero ellos dejaron todo por servir a Dios. Si buscas las condiciones perfectas, nunca llegarán. Si buscas tú estar perfecto, tú estar súper preparado porque no te sientes preparado, déjame decirte que Dios no usa a los más preparados. Dios usa a los más disponibles para su servicio. Y en tercer lugar, otro obstáculo para servir es el materialismo. La Biblia dice en Lucas 16:13, ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Los que tienen sus hojitas, ahí están llenando los versículos, las lagunas que tienen. Entonces, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la decisión más importante de tu vida después de convertirte es esta. Lo más importante, la decisión más importante, tú te tienes que decidir. ¿En qué área quieres hacer riquezas? ¿En la tierra? ¿En qué lugar quieres hacer riquezas? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde quieres hacer? Y no es malo tener dinero, no es malo vivir bien, no es malo la riqueza. Simplemente, si ese es tu objetivo en la vida, eso es lo que está mal. Que ese sea tu objetivo, que ese sea tu todo, atesorar riquezas aquí en esta tierra. Tu objetivo debe de ser atesorar riquezas en el cielo. ¿Sabe que
Como les decía, para servir a Dios tenemos que estar disponibles. Jesús estaba disponible. Para servir a Dios me encanta esto, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Dice en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42, Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. O sea, Jesús nos dice, lo dije para que los demás también fueran agradecidos. Los dije para que aprendieran a ser agradecidos. Y muchos pasajes de la Biblia hablan de un corazón agradecido. El apóstol Pablo fue agradecido. Dijo: doy gracias a Jesucristo porque confió en mí. El Salmo 102 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Habla de un corazón agradecido, habla de un corazón que le sirve. ¿Y por qué le servimos con agradecimiento? Pues porque Él pensó en nosotros, porque Él nos salvó, porque Él rescató del hoyo nuestra vida, porque Él nos limpió nuestro corazón, porque Él nos libró de la muerte, del pecado. Por eso nosotros debemos estar agradecidos, porque Él ha hecho tantas cosas por nosotros. En 2 de Timoteo 1:9 dice: Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Estaba en su plan salvarlo. Y nosotros somos inmerecedores y por eso debemos de estar con un corazón agradecido. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Dice en Romanos 14:4. Entonces tenemos que ser agradecidos, y uno de los impedimentos para ser agradecidos es la crítica, el juzgar a los demás. Por eso acabamos de leer ese pasaje. Cuando nosotros empezamos a ver que a lo mejor, ¿por qué lo está haciendo él? ¿Por qué predica él? ¿Por qué predica ella? ¿Por qué enseña él? ¿Por qué enseña ella? Y empezamos a criticar las cosas, no está siendo de bendición para nuestra vida. ¿Sabe que una mujer que yo admiro mucho decía: ay, cuando quiere venir ese pensamiento, se me quedó tanto ella, y lo que decía, cuando se me quiere venir alguna crítica, digo: no, Señor, tú encárgate de él, tú eres el que lo contrataste para tu servicio. Tú lo contrataste para tu servicio, y ya me olvido de eso. ¿Por qué? Porque no debemos de dejar el lugar a la crítica, porque eso roba nuestro agradecimiento a Dios. Y roba nuestro servicio, ya la regamos ahí. Entonces, y esta mujer nos decía, nos platicaba que ella al año de convertida empezó a enseñar en la escuela bíblica. Entonces su vecino, resulta que su vecino de años de cristiano estaba ahí sentado escuchando a ella dar clases. Entonces pues se llenó de molestia, de enojo, y empezó a criticar y a decir: pero ¿por qué tú me vas a enseñar? Si tú eres nueva y yo tengo años de cristiano, ¿y por qué tú vas a venir a enseñarme? La madurez espiritual no depende del tiempo y de los años, como aquí. La madurez espiritual es de quien busca a Dios. Entonces cuando nosotros empezamos a criticar, no somos bendecidos. Se roba toda la bendición. Cuando nos comparamos con otros, eso nos arrebata el gozo y quita la gratitud de nuestra vida. ¿Sabe que había un monje católico que ellos creen que para estar en santidad, pues te tienes que alejar de toda la gente, para que no sea ocasión de pecar? O sea, ahí no vas a tener ningún pecado porque no va a haber alguien que te haga pecar. Pero ¿sabe qué pasó? Que el enemigo, dicen por ahí, es una ilustración solamente, que el enemigo quería hacerlo caer de cualquier forma y no hallaba cómo hacerlo para que pecara. Entonces en eso, ya después de muchos intentos, y este monje no pecaba ahí ahí solo en una aldea, pues ¿saben qué pasó? De repente le llegó una carta, y era de uno de sus superiores que decía que habían ascendido de puesto a un compañero de él, que le estaba yendo muy bien, estaba en una posición muy grande, muy alta.
Y él pues en eso se llenó de enojo, se llenó de ira, de envidia en su corazón. Entonces, esto nos impide nosotros que le sirvamos y se roba nuestra gratitud. Es un obstáculo para servir a Dios cuando nos comparamos con otros, cuando empezamos a sentir envidia, cuando empezamos a decir, a mirar al otro que prospera, a la otra hermana que ya está sirviendo, que ya está en un liderazgo, y nosotros a lo mejor nos sentimos, nos comparamos. No nos debemos de comparar, porque todos tenemos dones y talentos diferentes. Y ¿sabe una cosa? Los talentos para nosotros es para nosotros lo vistoso es lo importante, pero la Biblia dice otra cosa y hace una ilustración del cuerpo humano, y dice que los órganos más vistosos no son tan importantes como los ocultos. O sea, tú puedes vivir sin la nariz, pero no puedes vivir sin el corazón, que está oculto, que nadie lo ve. Entonces nosotros tenemos una concepción y nos comparamos en lo natural, pero no nos damos cuenta que somos importantes para Dios. ¿Sabe lo que le pasó a un ujier? Pues resulta que llegaron dos jóvenes ahí con ese ujier, y cuando llegaron los dos jóvenes, la iglesia estaba llena, era una iglesia grande, era una iglesia llena donde ya no cabía ni uno más. Y pues ya los jóvenes llegaron, miraron todo y dijeron, no, pues no cupimos, vámonos. Y ya cuando se iban, el ujier los detuvo y les encontró un lugar. Dijo, ahí, yo les voy a encontrar un lugar. Y ya acomodó algo diferente y ya les encontró un lugar. Pues uno de esos jóvenes llegó a ser un gran predicador. Un predicador de una iglesia de multitudes. Entonces, ¿ustedes creen que ese ujier no va a tener su recompensa delante de Dios? Todos vamos a tener nuestra recompensa, incluso el que barre, el que limpia. No tenemos que menospreciar nuestro servicio delante de Dios. Si eso es lo que tú sabes hacer y eso tú lo haces con gratitud, Dios te va a recompensar. Jesús dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a... Bueno, el primer obstáculo ya lo vimos, la comparación y la crítica. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ok. El tercer aspecto de cómo tenemos que servir a Dios es siendo fieles a Dios. Dios nos llama a serle fiel. Y esto me encanta. A lo mejor ahí viene el versículo. Yo te he glorificado, dice la Biblia, en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Juan 17:4. Eso nos habla de cuando nosotros le servimos y permanecemos y hasta el final logramos terminar, porque en el proceso no va a ser fácil. Es difícil permanecer. A veces nos emocionamos y decimos, sí, yo te voy a servir y voy a dejar todo. Y ya cuando hacemos las cuentas y ya cuando estamos ahí, se nos hace difícil. Implica tiempo, implica nuestra energía, implica nuestros recursos. Los que están aquí, felicito a todos los que son líderes y somos servidores. En realidad somos servidores. Estamos para el servicio de Dios. Dice en 1 Corintios 4:2, ahí lo tienen en sus hojitas. La única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles al Señor. Y cuando somos fieles al Señor tenemos que recordar ser agradecidos, tenemos que recordar y tener la confianza y la fe de una recompensa futura para permanecer. La Biblia dice en 1 Corintios, ahí lo tienen en las hojitas también. 1 Corintios 15:58. Entréguense al trabajo de su Señor, confiados que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Nada de lo que hagamos para Él es un tiempo o un esfuerzo perdido. No hay trabajos, como les decía, no hay trabajos grandes o pequeños para Dios. Saben que
A veces vemos un trabajo como insignificante y lo despreciamos. A veces vemos algo muy pequeño. Ay, ¿por qué tirar la basura? Ahí están los botes de basura casi cayéndose, pero ahí están todavía. Entonces, fue lo que le pasó a Jonás. Bueno, una pregunta, les voy a lanzar una pregunta que me han hecho a mí. A mí me han hecho esta pregunta: ¿debo servir si no me gusta? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿debo servir si no me gusta servir? Si no me gusta lo que me están poniendo a hacer, ¿sí o no? Algunos dicen, no, es que no es mi área, no me siento cómodo, siento que no la voy a hacer o no estoy preparado, o pueden poner tantas excusas para no servir. Pero saben que muchas veces Dios nos va a pedir hacer algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque ahí está forjando nuestro carácter. Estamos madurando en el proceso. Y así como Jonás, o sea, Jonás era un profeta de Dios y Dios le dijo, ándale, pues ve a Nínive a predicar mi palabra. Y Jonás no quiso ir, fue y se escondió, fue y se embarcó para otro lugar para irse a Tarsis. ¿Por qué Jonás no quiso ir? Porque él fue algo que no quería hacer. Porque dijo, es que ya sé que son tan malos, se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. O sea, hacen cosas tan horribles y se van a arrepentir y tú los vas a perdonar, Señor. Yo no quiero ir, no quiero predicarles, no quiero que tengan la oportunidad, no la merecen a la vista de Jonás. Entonces Jonás no quiso obedecer a Dios, porque muchas veces Dios nos va a pedir algo que hagamos, que no nos sentimos cómodos, que no nos sentimos bien. Pero cuando eso nos pase, tenemos que recordar y pedirle a Dios, Señor, ok, voy a hacer este servicio, dame amor, dame pasión, dame que yo esté agradecido con lo que tú me estás poniendo a hacer, que yo sienta gratitud. Ahora, otra pregunta, ¿dónde debo servir más? Yo escuché de recién convertida, no ahora, pero llegué a escuchar esto. ¿Dónde debo servir más? ¿Afuera o dentro de la iglesia? A ver, ¿qué dicen ustedes? Unos van a decir los más evangelistas y los más de afuera, pues van a decir afuera. Y los no sé quiénes van a decir que adentro. ¿Dónde debemos servir más? ¿Adentro o afuera? ¿Saben por qué? Ahora, ¿saben por qué? ¿Tú sabes por qué Dios te puso en esta iglesia? Porque Dios sabía que tú en esta iglesia le darías algo a cambio. Que tú en esta iglesia ibas a dar tus dones, tu talento, tu experiencia, tus recursos, tus oportunidades para beneficio de los demás. Dios te puso en esta iglesia porque tú tienes algo que dar a cambio aquí. No nada más te puso en esta iglesia para estar aquí sentado escuchando la predicación, porque sabe que hay muchas cosas que hacer y ahorita les voy a decir cuáles son. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Dios nos puso en esta iglesia para dar algo a cambio, pero también sabe que solamente, así una encuesta general, solamente el 10% de las personas que se congregan en una iglesia son los que sirven. Quiere decir que si aquí, yo soy bien matemática, perdón, yo todo miro puros números, miro monos sin cabeza, eso sí, algunos ya les he platicado, nomás a unos, dos que tres. Yo estoy en un conflicto, si yo voy a algún lugar y me dicen después, ¿y cómo era tal persona? Moreno, güero, delgado, alto. Yo no sé nada, yo miro monos sin cabeza, yo miro puros números. Entonces, bueno, si aquí somos 100, vamos a decir, si aquí somos 100, ¿cuántos van a ser los servidores estadísticamente? 10, ¿verdad? Entonces déjenme contarles una historia. Yo vengo de una iglesia grande, o sea, yo nací como cristiana en una iglesia grande. O sea, mi iglesia era estilo americano, de 2 pisos, cabían 1000 personas y bueno, ahí te perdías, o sea, yo era ujier y yo era ujier nada más. Entonces, porque en una iglesia donde hay más miembros, pues hay más servidores. Entonces yo me cambio de ciudad, me voy a otra ciudad, otra iglesia grande. Entonces Dios no sé por qué, pero así me puso. Bueno,
Pues yo nada más tenía 1 o 2 ministerios, o sea, nada más era maestra de niños y líder de escuela dominical y ya. Bueno, el caso es que cuando yo me caso, o sea, se me resetea el cerebro por completo, porque ya estaba en una iglesia pequeña donde yo no sabía, después los golpes de la vida, que teníamos que hacer todo, pero todo era todo, porque aparte vivíamos atrás de la iglesia. Entonces todo, era abrir la iglesia, era ser ujier, era hacer la comida, era ser maestro de niños, ir por personas en nuestros carros para traerlos a la iglesia, cerrar la iglesia, y bueno, entonces, pero yo decía pero ¿cómo? A ver, vamos a hacer ujier, ¿verdad? Vamos a estar en la puerta, sí, pero ¿vamos a ir por ellos? Sí, pero ¿voy a hacer la comida también y servirles? Sí. Ah, ok, pero voy a atender al predicador, sí, también, y tienes que estar 2 horas antes. Ah, ok, entonces ya fue así como cambiarme todo. Entonces yo recuerdo en una reunión de matrimonios, que al último no fue tan de bendición, no se crean, pues yo tomándome mi tiempo, ¿no? Ay, me voy a poner bien guapa y me voy a arreglar el cabello. Y bueno, soy mujer, hermanos, perdónenme todos, los hombres, las mujeres me entenderán. Entonces yo, no, pues sí, tengo 3 horas, todo perfecto. No, pues cuando a la media hora el pastor ya perfecto y todo cambiado y me dice, vámonos. Y yo, ¿qué? Faltan 2 horas y media. Sí, vámonos, porque vamos a abrir, el predicador viene de lejos, lo tenemos que atender, bla, 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 bla. ¿Qué? Yo, ni siquiera me he bañado, o sea, ¿cómo vámonos, no? Pero bueno, en una iglesia el 10% es el que sirve. Ahora vamos a ver y les voy a leer algunos de los ministerios que tenemos. Si me permiten, hermanos, ¿sí? Ok, es ujier, maestro, alabanza, aseos, tarjetas de bienvenida. Y el seguimiento a las tarjetas de bienvenida, el seguimiento a los nuevos. Llenar los garrafones de agua, tirar los botes grandes de basura, hacer boletines, hacer impresiones de sobres, sacar copia para las clases de los niños, que eso las encargadas de las clases de los niños lo están haciendo muy bien. Gracias a Dios por sus vidas. Comprar material de aseo, decorar eventos, limpiar ventanas, cosa que nosotros venimos a hacer el aseo y no alcanzamos a limpiar muchas veces ventanas, y menos las de los salones de los niños. Pagar recibos de luz, agua, teléfono, predial, gracias a Dios por la hermana tesorera. Hacer la contabilidad de la iglesia, gracias a Dios por la tesorera. Organizar las actividades de Semana Santa, de graduación, cada reunión, cada evento que se hace. El cuerpo ejecutivo nos trasnochamos, ¿verdad? El miércoles ya veíamos estrellitas a la 1 de la mañana. Gracias a Dios por la vida de los cuerpos ejecutivos. Orar por enfermos, multimedia, evangelizar a los nuevos en la iglesia. Faltan hombres que evangelicen a los nuevos en la iglesia. Ahí tenemos una salita, si la conocen todos, ¿verdad? Muy bonita que quedó. Gracias a Dios por los hermanos que acondicionaron la salita también. Entonces todo requiere un trabajo. Y pues cuando alguien viene y se convierte aquí en nuestra iglesia, hay algo muy bonito que empezamos a hacer este año, que es nuestras hermanas de evangelismo van y les dan el plan de salvación, oran por ellos, les explican qué hacemos en la iglesia, pero no hay hombres todavía que hagan ese trabajo. Entonces, bueno, evangelizar a los nuevos en la iglesia, encargados de matrimonios, todavía no tenemos encargados de matrimonios. Encargados de jóvenes, gracias a Dios por los líderes de jóvenes. Cuneros, visitación a la tercera edad, ministración a la tercera edad, redes sociales. Por mencionarles estos, les estoy mencionando 32 ministerios, 32 servicios. Sí, matemáticamente hablando, ¿cuántos dijimos que iban a servir aquí? El 10%, ¿cuánto era? 10, 32 ministerios. Quiere decir que todos podemos ser parte de esto. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en el servicio de Dios. Saben que los maestros nos juntamos cada 2 meses y no nos alcanza la agenda. O sea, pobres maestros, los tengo aquí desolados. Entonces,
Falta arreglar el salón de niños, organizar una participación para el culto infantil. En el campamento infantil pues vamos a ocupar muchas manos, quien compre todo, misiones, ocupa fondos, ¿verdad? Los líderes de misiones. Los trapeadores, la verdad yo no sé cada cuánto lavamos los trapeadores, porque en el aseo la verdad que, ¿quién lava trapeadores? Muy pocos son los que lavamos trapeadores porque ya hicimos el aseo, va y trapeador ahí todo sucio. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Entonces, en esta semana yo te reto a 3 cosas. Ya vamos a terminar. Número 1, cuando tú seas tentado a ver el servicio como una carga, porque somos tentados a ver el servicio como una carga. Cuando ya pasó un mes, o sea, al mes estamos bien activos, bien dinámicos. Sí, voy a traer aquí una multitud, voy a hacer congresos y todo. Pero pasan 2 meses, 3 meses. A veces nos desanimamos porque no hay respuesta en nuestro ministerio, porque sentimos que no hay nadie que apoye, porque sentimos como que no, no tenemos un aliciente. Porque cuando servimos queremos que, a veces servimos por los motivos equivocados, a veces servimos por un reconocimiento personal, a veces servimos para ser vistos, a veces servimos para obtener algo a cambio. A veces hasta servimos como una negociación con Dios. Sí, Señor, te voy a servir, pero quiero esto y esto y aquello. Tú encárgate de mi familia. Entonces, cuando miremos el servicio como una carga, recuerda esto, pídele en oración gratitud a Dios. Señor, hazme estar agradecido por lo que tengo. Ahora no veo nada. A lo mejor ahora nomás veo una carga pesada. No dejes tu ministerio, simplemente ora y dile a Dios que te dé gratitud por tu ministerio, que seas agradecido por lo que Dios te ha dado y que tú tengas la confianza y fe en tu recompensa futura, en que un día vas a tener tu recompensa. En segundo lugar, quiero retarte a que en esta semana te involucres en un ministerio de los que te dije, en un servicio en la iglesia. Hay mucho que hacer. Tal vez tú digas, no, es que mi tiempo está muy limitado, mi tiempo está muy recortadito. Pues a lo mejor tú puedes llevarte los trapeadores y allá los lavas en tu casa. O un día dale a Dios tu servicio y vente a limpiar ventanas. O un día participa en cuna. O acércate con los jóvenes, ¿qué necesitan ellos? ¿Cómo puedes ayudar? Puedes traer a lo mejor a un joven a la reunión de jóvenes. Puedes a lo mejor hacerles una comida, juntarte con otros hermanos. Y yo traigo eso de la comida. Juntarte con otros hermanos y traer unas tortas o algo para que convivan los jóvenes. Seamos parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Y recuerda que Dios te puso aquí para dar algo a cambio. Y en último lugar te quiero decir que recuerdes estas palabras. El que entrega su vida al servicio de Dios la encontrará. Jóvenes, si tú entregas tu vida al servicio de Dios la vas a encontrar. Jóvenes andan ahorita, están en una crisis en su vida de identidad y eso les pasa a todos. Eso les pasa a todos porque están buscando su identidad. ¿En quién la van a buscar los jóvenes? En sus papás, en sus amigos y en su iglesia, en su servicio. Ahora que estamos descubriendo que nuestra autoestima es nuestro servicio. Jóvenes, involúcrense, sirvan a Dios, verán que ustedes se van a sentir que son parte de lo que Dios está haciendo. Se van a sentir plenos en Dios, porque es parte del propósito que Dios tiene para sus vidas. Vamos a orar y recuerda estas palabras. Quiero que cierres tus ojos y recuerda que el que entrega su vida al servicio de Dios la encontrará. Grábate estas palabras. Si tú entregas tu vida al servicio de Dios, la vas a encontrar. Vas a descubrir un tesoro escondido, vas a descubrir la riqueza de la plenitud de servir a Dios. Vas a descubrir que es parte del propósito que Dios tiene en tu vida. Vas a descubrir autoestima, vas a descubrir gratitud en tu vida.
en servir a Dios. Vas a dejar de ver el servicio como una carga y lo vas a ver como una oportunidad. Lo vas a ver como un agradecimiento a Dios. Señor, gracias porque pensaste en mí. Porque quién soy yo, ni siquiera estoy preparado, ni siquiera estudié, pero soy parte de algo que tú quieres hacer en este tiempo.